Muy buenas amigos y amigas de Trading Crypto. Volvemos con un vídeo referente a temas macro. Vamos a volver a analizar algunas cosas interesantes. El título de esta presentación la vamos a denominar "No es una crisis de liquidez, podría ser o será una crisis de solvencia. Capitalismo y libre mercado muertos". Bueno, en esta presentación no va a ser tan extensa. Tenéis una trilogía de vídeos de la situación macroeconómica pues desde comienzo de año, explicando pues todos los cisnes negros ocurridos en el mercado, el problema de crédito de corporate, el problema con el petróleo. Esto simplemente es otro punto de vista de una posibilidad que está sobre la mesa y de una gran diferencia con respecto a la crisis del 2008, que podríamos definir como una crisis de liquidez. Evidentemente todos sabemos, los que operamos los mercados financieros, lo complicado que es operarlos sin tener ningún sesgo. Evidentemente no hay mejor imagen que se me ocurra como la que expongo aquí, pues realmente un mercado, unos bulls que no miran la realidad, no tienen en cuenta datos macroeconómicos y bueno, pues ha descontado una recuperación en V. Wall Street se ha tirado en barrena a descontar una recuperación como si aquí no hubiese pasado nada. Vamos a intentar ver punto por punto si realmente esto tiene alguna lógica detrás o simplemente es una exuberancia o un momentum de mercado que continúa siendo el mismo desde 2008. Muy bien, desempleo de Estados Unidos, es importantísimo tenerlo en cuenta. Hemos alcanzado la cifra de 23 millones de desempleados. Hemos alcanzado no solo este montante, sino la velocidad a la que se ha alcanzado, ¿no? Todos sabemos que el lockdown ha provocado que muchísima gente pierda su trabajo y una ralentización y un cerrojazo de la economía nunca antes visto. Y esto no solo se ve en el aumento exponencial, por así decirlo, de los desempleados, sino la tasa de paro, ¿no? Se ha alcanzado una tasa de paro oficial del 14%, aunque se estima que es bastante más, pero sobre todo es la verticalidad que tiene, ¿no? Con respecto a otras crisis. Si veis en este gráfico, pues se compara con otras recesiones o crisis. No ha habido nada igual. Fijaros en 2007, la curva que tuvo, ahora en 2020 pues es absolutamente espectacular. Tener en cuenta que en caso de que las economías vuelvan a reactivarse, todo este empleo no va a recuperarse con la misma velocidad, eso es evidente, ¿no? Habrá muchísimos negocios que quebrarán, muchísimos negocios que se van a reestructurar, por lo tanto la vuelta al mercado de trabajo de todos estos empleos ni muchísimo menos va a tener una recuperación igual que la pérdida en sí misma, ¿no? Desempleo USA, datos nunca vistos. Sin embargo, todo gira en torno a estos señores de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha asumido un rol de salvar los mercados y vamos a explicar por qué ha decidido tomar estas actuaciones y qué instrumentos o qué margen de maniobra tiene. Por lo tanto, con respecto a los tipos, todos sabíamos que en 2008 los tipos estaban en torno al 5% y la Fed sí que tuvo margen de maniobra en la bajada de tipos. Pudo ir regulando un poco la política monetaria, la política de tipos de interés, rebajando los tipos, ¿no? Ya os fijáis, casi en un año rebajó desde un 5% hasta aproximadamente un 2% y luego ya al final el 1%, ¿no? Luego a partir de ahí los quantitative easing, Q1, Q2, Q3, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora cuando empezó la crisis del coronavirus, estábamos con los tipos en torno cercanos al 2%, 2 y algo. Realmente ahora ya la Fed tiene los tipos al 0% y no tiene ningún margen de maniobra, ¿no? Por lo tanto, si la cosa se complica, si hay una segunda oleada o si realmente la economía no consigue carburar a la velocidad que Wall Street está descontando, realmente la Fed no tiene esta herramienta de políticas de tipos de interés para poder controlar un poco el cotarro. O sea que este instrumento queda completamente en desuso o inutilizado, ya que no tiene ningún tipo de margen de maniobra. ¿Qué más tiene la Fed? Lo que ya todos sabemos, ¿no? Este aumento exponencial del balance de la Fed que ya alcanza los 7 trillions, con una política de incremento del balance nunca antes vista, que se ve aquí claramente, en un
muy corto periodo de tiempo. Incluso lo vemos aquí en este chart, que puede parecer un poco complicado, pero simplemente lo que hace es ejemplificar o graficar cómo ha empleado el balance de la Fed pues desde 2008, la gran crisis, ¿no? Esas políticas de expansión cuantitativa. Y bueno, pues va especificando qué tipo de activos ha ido comprando, pues MBS, treasuries americanos, y cómo ha tenido que ir aumentando al mismo tiempo que aumenta su balance con las compras de todos estos activos, pues ha tenido que ir aumentando sus reservas, que es el dinero, por así decirlo, que ha entrado en el sistema, ¿no? Fijaros en el 2020, ¿no? Este salto de aquí, pues es el mismo de aquí, y pues aquí se incluye todo ese conjunto de medidas que iba aplicando la Fed, pues la línea de swaps, los primary credit y los secondary credit, luego el PDFS es el Primary Dealer Credit Facility, pues para intentar mantener el mercado repo, luego pues Mainstream Loan Facility y luego Municipal Liquidity Facility. Ha estado como metido en 5 o 6 programas, los swaps internacionales, o sea, ha abierto el mercado repo USA a nivel internacional, los créditos primarios y secundarios, las ayudas a los primary dealers y luego pues el tema de crédito a empresas y municipalidades, ¿no? Absolutamente salvaje, ¿no? Realmente, ¿por qué ha hecho esto la Fed? Ya hemos visto un poco que no tiene margen de maniobra vía política de tipos, por lo tanto no ha podido hacer otra cosa que intentar calmar los mercados, aumentando su balance de una forma nunca antes vista, ¿no? A continuar. Como podéis ver, bueno, el porcentaje que tiene el balance del Banco Central con respecto a su Producto Interior Bruto, Estados Unidos, Europa, están pues en torno a lo que estáis viendo aquí. En este caso la Fed está en torno al 30, el SB al 45. Sin embargo, el caso es mucho más extremo, ¿no? El Banco Suizo, el SNB, ya veis que está muy por encima de su PIB. Imaginad lo peligroso que es esto. Y el Banco de Japón, bueno, pues que ya todos sabemos que ellos están metidos en su trampa monetaria y donde incluso el Banco Central de Japón es el 75% propietario de todos los ETFs de su propio país, ¿no? O sea que podríamos pensar que aún los bancos centrales de Europa y la Fed todavía tienen aún más margen de maniobra para ampliar aún más sus balances, ¿no? Sin embargo, bueno, pues insistimos, ¿no? Y pese a que la Fed ya no puede utilizar la política de tipos y sí puede estar imprimiendo dinero como si no hubiese ningún inconveniente, está claro que las economías, ¿no? Eso se estudia en primero de carrera de cualquier carrera económica, consiste en el libre intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos y debe estar sustentada en productividad y en money printing. Esto es algo que entiende todo el mundo, ¿no? Los bancos centrales nunca podrán liderar las economías, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Un banco central podrá apoyar, podrá intentar mitigar problemas de liquidez o algún estrés de mercado, pero un banco central nunca podrá liderar una economía. Y es por ello que realmente, bueno, si miramos el ratio total del market cap contra el GDP, y aquí algunos me diréis, no, es que las empresas americanas están internacionalizadas. Bueno, pues esto es un indicador que utiliza el Warren Buffett Indicator para medir si está sobrevalorada o no la bolsa. Si os fijáis, en el año 2000 la crisis .com pues alcanzaba niveles de 130 y pico % del mercado sobre el GDP. En este caso hemos llegado a alcanzar un 155% y ya sabéis todo que hemos tenido una recuperación totalmente increíble. Hemos llegado a tocar pues en niveles del 120 y ahora estamos de nuevo en niveles de 138 y 140, una recuperación nunca antes vista. Ya pondré un gráfico donde se ve claramente que la recuperación que hemos tenido de los mercados está fuera de cualquier medida o de cualquier dato estadístico. Sin embargo, bueno, sabiendo que el mercado está súper caro, por así decirlo, fijaros que, bueno, pues a partir de aquí el mercado cayó, pues estableceríamos que a lo mejor, pues según el señor Buffett, pues niveles por debajo del 75% y 50% son excelentes oportunidades de compra, que es lo que pasó un poco al final de la crisis subprime, y cuando está por encima de 100 y ya en estos niveles, pues que la bolsa está extremadamente cara, ¿no? Sin embargo, ¿qué está pasando, no? Sin entrar en mucho detalle sobre la actividad industrial, que ya todos sabemos los datos que están saliendo. No es que con la crisis del petróleo y la crisis del coronavirus habíamos entrado en crisis, sino que ya las economías estaban perdiendo momentum de 2018. Si os fijáis,
A partir de 2018, de enero de 2018, pues se creó un pico y a partir de ahí absolutamente todas las economías, y en especial la estadounidense, comenzó a entrar en barrena junto con la europea, ¿no? China pues se ha mantenido bastante estable durante estos años de crisis. Sin embargo, este momentum que presentaba pues las economías americana y europea pues entró en clímax, y a partir de ahí pues un momentum claramente bajista, ¿no? Pero esto no ha ocurrido en 2020, sino como podéis ver ya había una ralentización desde 2018. Y además ahora añadimos no solo que teníamos esa ralentización previa, ¿no?, sino le añadimos, sin entrar en muchos detalles, estos dos cisnes negros ocurridos durante 2020. Primero, este grandísimo problema con el petróleo a raíz de unas desavenencias en la OPEC, que casi se rompe, donde Rusia se sale, donde hubo problemas con Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Que consiguió llevar el petróleo, como ya todos sabéis, a niveles de menos 40. También no penséis que el petróleo valía eso, sino que se debía pues a un exceso de mercado, a que se tenía que rolar el contrato. Los futuros del petróleo vencen mensualmente, pues hubo ahí un desajuste. Se tenían muchas expectativas con la reunión de la OPEP, al final pues no se consiguió nada, y bueno, pues había mucha exposición a este activo, y bueno, pues se produjo ese estrés de mercado que llegaba a valer menos 40. Sin embargo, el contrato de junio nunca llegó a estar debajo de cero. Unido pues a toda esta ralentización y a este lockdown total de las economías a nivel mundial, pues se había juntado la tormenta perfecta, ¿no? Ya veníamos en claro senda de decrecimiento, y además pues no venía un cisne negro, sino venían dos cisnes negros al mismo tiempo. Sin embargo, bueno, explicado todo esto, no voy a entrar en más detalles. También no olvidaros que la gran bomba, que puede ser el nuevo subprime, por así decirlo, de 2020, es la cantidad de deuda corporativa, que además casi un 50% de la deuda corporativa americana es triple B, significa que es non-investment grade. Ya sabéis que si los negocios y las empresas no generan cash flow, pues no van a poder pagar sus deudas, y sus deudas están repartidas por todo el mercado, y muchas de estas empresas tienen una calificación crediticia por debajo de non-investment grade. Por lo tanto, si esto no acaba de arrancar, puede haber un gran problema, puede haber un credit crunch, que esta vez vendría no del lado de hipotecarios, sino vendría del lado del corporate credit. Es adelantar un poco ahora lo que vamos a explicar a lo largo de esta presentación. Sin embargo, los treasuries, las rentabilidades de los bonos soberanos, en este caso Estados Unidos, me preguntaréis, ¿por qué no hablas de Europa y de España? Realmente, de Europa, bueno, podríamos, ya sabemos un poco la curva de tipos que hemos tenido en Europa, ¿no? También un poco contagiada por la crisis de la deuda. Ya sabemos que Alemania ha tenido prácticamente toda su curva en negativo. Sin embargo, no hablo de España porque España es irrelevante, ¿no? Con la situación económica actual. España no supone un punto de inflexión, o no supone una parte del tablero importante con lo que está por venir. Hay una posibilidad desde el otro lado del charco. Realmente todo el tema financiero y todo el credit crunch no va a venir por un país como España, sino va a venir por una situación de los mercados financieros de la mano de Estados Unidos. ¿Y qué vemos en la curva de tipos? A mí, cuando estudiaba el máster de bolsa, varios profesores muy reputados, profesionales muy buenos, me decían siempre que la renta fija es el mercado que no miente. De hecho, los treasuries, la rentabilidad de los bonos soberanos, es el mejor instrumento que mide las expectativas de inflación. Expectativa de inflación, pues ya sabéis que son expectativas de crecimiento económico, de sobrecalentamiento de la economía, etcétera. Por lo tanto, también miden un poco el devenir de la economía, ¿no? Y estáis viendo el gráfico del 2 años. De 2018, que se alcanzó el pico, pues ha tenido una caída completamente abrupta, ¿no? Esto nos está indicando de que, pues, ¿qué está pasando, no? La renta fija, ¿qué nos está diciendo? Que hay una ralentización total económica, que no hay ninguna expectativa de inflación, etcétera, etcétera. Y encima, mirad toda la curva de tipos, el 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, todos han tenido, y no ha sido... Evidentemente la crisis del coronavirus, el petróleo, ha agravado esto, pero fijaros aquí, esto ya venía desde 2018 en caída libre, ya se estaba descontando una ralentización de las economías, de un ciclo completamente dopado por los bancos centrales, que estaba exhausto, y encima al que le ha entrado dos cisnes negros que lo ha dejado herido de muerte.
La japanificación de las economías a nivel mundial es evidente. Fijaros de la curva del 10 años japonés del 87 a 2004 y comparar la curva del 2004 a día de hoy de Alemania. Estamos entrando en la zombificación de las economías, ¿no? En la estancamiento económico, que bueno, no una estanflación, sino un estancamiento con deflación, como se ha sufrido un poco Japón todos estos años, ¿no? Es significativo que estamos siguiendo el mismo proceso que ellos, sabiendo que ellos tienen una economía que está completamente muerta, ¿no? Sin embargo, bueno, hablado un poco de los treasuries, que repito, la renta fija no solo mentir. También el oro, ¿no? Es curioso que el oro desde 2008 no ha parado de subir. Llegó un momento climático, distribuyó y luego pues ha estado generando una causa desde casi el 2013 y esta causa está empezando a tener efecto, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto, no? ¿Por qué sube la bolsa? ¿Por qué sube el oro? ¿Y por qué baja los treasuries, ¿no? Esta es la gran pregunta de esta presentación. Bueno, es fácil recurrir a esto, ¿no? A lo que todo el mundo habla, ¿no? Al helicóptero monetario, a este señor que, bueno, pues que sabe que no tiene ya herramientas de políticas de tipos y ya lo que tiene que hacer es intentar salvar los muebles como sea, ¿no? Aplicando pues todos estos quantitative easing, todas estas políticas al mercado repo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además la Fed esta semana, bueno, ya salió, se fue aprobado hace ya varios meses, ya ha entrado a comprar ETFs, es decir, o sea, ya está metiendo la patita en mercado de renta variable, porque no olvidaros, no recordad que un ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa, se puede comprar y vender. Y son ETFs basados en deuda corporativa, o sea que ya está comprando deuda directamente a las empresas, aunque no es directo, es una manera de ponerse una careta para decir que no lo está haciendo, pero sí lo está haciendo, sino que está entrando en ETFs que están que tienen o que compran deuda corporativa, que habrá que ver, yo no soy experto en esto, pero habrá que ver qué grado de elegibilidad tienen y etcétera, etcétera. Pero ya la Fed está tirando a la desesperada porque ya tiene que recurrir a lo que pueda. Por lo tanto, viendo este helicóptero monetario, viendo que ya la Fed, vuelvo a repetir, falta que compre acciones, ¿no? Se ha metido a la compra de ETFs basados en deuda corporativa. Es indudable poner un chart de estas características, ¿no? El Wilshire 5000, que son las 5.000 mayores empresas de Estados Unidos, y un gráfico de la masa monetaria. Y veis que pues desde 2009 tiene una correlación casi del 99%, ¿no? La bolsa ha ido subiendo únicamente por el dinero que se le ha ido inyectando en el sistema, ¿no? Esto es una realidad y no hay una manera de decir que no. Sin embargo, es lo que decía antes, la bolsa sube, las yields se desploman y el oro sigue subiendo. ¿Quién miente, no? ¿Esto qué es? ¿Esto es crecimiento verdadero o simplemente follow the money? Claro, y aquí entra una cuestión interesante, ¿no? Porque el equity, las acciones, los stocks, la bolsa, siempre es el más susceptible de las emociones y vorágine inversora, ¿no? Y también a los flows. Desde 2008-2009, ¿quién hemos tenido como compradores estructurales? Claramente los buybacks, y ahora explicaré un poco por encima. De todas maneras, en la trilogía estos de vídeos de situación macro lo tenemos perfectamente explicado, que todo este tema de los buybacks. Los buybacks no es más que compañías recomprándose sus propias acciones, por lo tanto es una mano compradora en el mercado, y como podéis ver, bueno, pues de 2008-2009 los buybacks han sido tremendos, ¿no? De las compañías no financieras, pues se han recomprado sus propias acciones, lo que ha hecho impulsar el precio hacia arriba y tener un bid potente en el mercado. Y además la gestión pasiva, ¿no? Porque se sabe que todos estos fondos value, fondos que eligen determinados sectores o eligen determinadas compañías por su calidad en el balance o porque piensan que su valor en libros es muy superior a su valor en bolsa, pues han quedado completamente desplazados, ¿no? Grandes inversores value pues no han tenido unos rendimientos absolutamente ridículos comparados con la gestión pasiva. Comprar un ETF del S&P500 en 2008-2009 y soltarlo en diciembre de 2019 hubiese tenido una rentabilidad del 407% en toda esta década. ¿Por qué ha ocurrido eso, no? Quizás un poco por esa infantilización de la economía, ¿no? Por una baja percepción del riesgo soportada por esa política monetaria de imprimir por parte de los bancos centrales. Entonces, pues una gestión pasiva
esos ETFs han sido también uno de los compradores estructurales que han empujado al mercado. Por lo tanto, tenemos dos bits, dos compradores muy fuertes en el mercado, que son los buybacks y las inversiones en gestión pasiva, ¿no? Y se ve muy claro, ¿no? Ya desde que ha estallado toda esta crisis, pues todas estas compañías, muchas de ellas, en vez de incorporarlo a reservas o a ser más productivas, ser más eficientes, se han dedicado a recomprar sus propias acciones. Y bueno, pues ahora evidentemente hay un número de compañías que están suspendiendo buybacks y dividendos porque se ven con el culo al aire, ¿no? No se ha aprovisionado, y ahora cuando vienen malas, pues es lo que ha pasado un poco con las compañías aéreas. Ahora vamos a pedir al gobierno que nos rescate, ¿no? Hemos conseguido también en este ciclo de expansión monetaria, de droga monetaria, hemos conseguido tener el mercado alcista más largo en el tiempo sin una corrección del 20%, ¿no? Esto es bastante significativo, si podéis ver. Sí, es verdad que hubo la gran expansión del año 90 al año, pero no hemos tenido nunca un ciclo tan largo sin una corrección del 20%, ¿no? Es un poco volver a repetir lo mismo de no hay percepción del riesgo, hay como una red de seguridad, todo vale, y por lo tanto no hay ningún atisbo de corrección o de sensación de que va a haber una crisis futura, como dijo en algún momento Yellen, de que ya las recesiones habían pasado a la historia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la bolsa se mantenga, ¿no?, aquí arriba, sin embargo, con la producción industrial en caída libre, ¿no? ¿Qué provoca esta distorsión, ¿no? Es interesante, son gráficos que llaman muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser que la bolsa, después de lo que estamos viviendo, ¿no?, una paralización de las economías y con una incertidumbre tan grande de lo que va a pasar, la posibilidad de unos cambios en nuestras vidas, en nuestros hábitos de consumo, de las expectativas de beneficio de las compañías, cómo podemos tener un price earning ratio pues cercano ya a 23, a niveles del año 2000, ¿no? De eso. ¿Por qué tenemos estas valoraciones, ¿no? ¿Qué está empujando al mercado? ¿Qué está descontando al mercado? Lo he comentado antes. Si os fijáis aquí, pues se pone estadísticamente, se mira el ratio o la velocidad de recuperación tras un sell-off. Y bueno, pues aquí tenéis la media, ¿no?, de cuánto tiempo tarda en recuperarse. Y como podéis ver ahora, pues está fuera completamente incluso del percentil 90. Este percentil 10, percentil 90, fuera de su media, está a niveles absolutamente exagerados. Vale, vamos juntando un poco todas las piezas del puzzle, ¿no? Hemos estado hablando de la Fed, de las políticas monetarias, hemos estado hablando un poco de la situación macroeconómica, del tema industrial, cómo están las economías, hemos comentado por los dos cisnes negros, hemos estado hablando de los yields, de los treasuries, que el mercado de renta fija nunca miente, hemos estado hablando del oro, que también ha subido la bolsa, hemos hecho alusión al helicóptero monetario, hemos hecho alusión a que la Fed ya pues está comprando ETFs sobre deuda corporativa, hemos hecho una comparativa de la masa monetaria con la bolsa, hemos hablado de dos grandes compradores estructurales que son los buybacks y la gestión pasiva, hemos comentado también que hemos tenido el ciclo expansivo mayor de la historia sin una corrección del 20%. Hemos hablado ahora último de esta recuperación en V por parte de los mercados que está fuera de todos los datos anteriores. Y ahora añadimos algo importante, ¿no?, de que realmente todas las compañías han salido a emitir, porque hay otra vez esa sensación de que no hay ningún tipo de riesgo, de que la Fed está respaldando y que además la Fed está comprando ya deuda corporativa. Y lo estamos viendo aquí, ¿no?, el incremento de emisión de deuda por parte de las compañías. Incluso fijaros en el porcentaje de high yield, ¿no?, brutal, absolutamente demencial. Este entorno de percepción nula de riesgo y dinero gratis provoca que muchas empresas sean irresponsables, ya que están de por sí muy cargadas de deuda y siguen emitiendo. Todo esto hace que se rompa el libre mercado, ya que pensad que no se penaliza a aquellas empresas que no son productivas y competitivas, porque van a poder constantemente financiarse y emitir deuda y obtener dinero gratis. Por lo tanto, el libre mercado, donde las empresas que lo hacen bien son recompensadas y las empresas que hacen mal quiebran, ya no existe. Por lo tanto, aquí hacemos alusión al título de esta presentación: el capitalismo está muerto, porque para que
el mercado sea eficiente, tiene que haber empresas que sobrevivan porque son exitosas y tiene que haber quiebras. Lo que no puede ser es un sistema viciado por compañías que no deberían estar donde están y que están recibiendo financiación gratis, ¿no? Es por eso que ya esta distorsión monetaria también se está trasladando directamente a las economías reales. Sabemos también que este incremento de emisión es lógico, ¿no? Porque la Fed está comprando todo, pero tenemos muchísima deuda con el tema de la pandemia, de deuda distress, de deuda en problemas. Y fijaros, el sector energético, obviamente un sector altamente apalancado, que con un precio del petróleo a 20 y 30 dólares está absolutamente en quiebra, y vemos pues compañías de telecomunicaciones, compañías aéreas, etcétera, etcétera. Vemos la cantidad de deuda en problemas que alcanza casi los 600.000 billions comparado con lo que había antes del comienzo de la crisis. O sea, lo susceptible que es la economía a estos dos cisnes negros, ¿no? Que además han ocurrido simultáneamente. Interesante ver, sin entrar en mucho detalle, cómo se distribuye el rating de crédito entre todas las compañías. Aquí en el caso de Estados Unidos, la mayoría de las compañías están dentro del unrated universe. Pero además no solo esto, ¿no? Vemos el rated y unrated. Vemos que a partir de BBB, fijaros todo el montante que hay. Es que casi todo el corporate credit está por debajo de non-investment grade. Y además siguen emitiendo. Y la deuda que tiene está en, evidentemente, problema. Y ahora al final de esta presentación explicaremos por qué. Es una auténtica salvajada. Y en Europa tampoco se salva de esta cuestión. Fijaros, por debajo de BBB, que es el non-investment grade, fijaros el montante que hay. Y hacia arriba cómo va disminuyendo, ¿no? Es muy complicado, evidentemente, que una compañía tenga AAA, como puede tener un Estado. Pero el montante que tiene hacia abajo del non-investment grade es brutal, y en Estados Unidos igual. Y luego fijaros el número de compañías que están por debajo de BBB en Estados Unidos, fijaros lo que ha aumentado en niveles nunca vistos. Es absolutamente salvaje el distrés de deuda que ha habido con estos dos cisnes negros. Y realmente, ¿qué está descostando Wall Street? Porque realmente, ¿alguien sabe que este problema ha terminado? ¿Alguien piensa que uno puede cerrar un negocio 3 meses y cuando termine esto abrirlo como si no hubiese pasado nada? ¿Van a mantenerse los hábitos de consumo de los ciudadanos? ¿Van a mantenerse los hábitos de vida? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todos sabemos en la hostelería que van a tener que abrir con determinado cupo de personas. ¿Van a ser viables? ¿Van a ser viables por ejemplo, grandes cadenas como puede ser Inditex, con la gestión de la ropa en cuarentena, con la cantidad de gente que puede haber en tiendas? Nadie sabe el próximo escenario o el próximo... Nadie lo sabe. Hay una incertidumbre total sobre el devenir de la economía a corto, medio y largo plazo. Claro, y aquí entra... Y con esto ya vamos terminando la presentación. Podríamos decir que en 2008 fue una crisis de liquidez, ¿no? Y es donde ahí pues, los bancos centrales salieron al rescate con todos los programas cuantitativos. Podemos también decir ahora que con la caída de marzo, todas estas medidas de la Fed, todo este Fed y gobierno de USA casi aplicando 8 trillions, han vuelto a aplicar dinero para salvar los muebles, ¿no? Para salvar los muebles del money market y del bond market. Si el market tiene muy claro una cosa: un problema de liquidez es no tener acceso a capital, y eso sí que lo puede arreglar un banco central, que es lo que está haciendo. Sin embargo, un problema de solvencia es no tener acceso a cash flows. Por eso el motivo de esta presentación. Esto va a ser una crisis de solvencia, porque realmente, como he dicho antes, un banco central no puede liderar una economía, un banco central no puede ir a comprar o a consumir. Sí que nos podrá salvar los muebles y podrá arreglar el mercado en un momento determinado, pero si no se genera cash flow, las compañías no van a poder pagar sus deudas. Y me estoy adelantando un poco a la siguiente diapositiva. ¿Qué es una crisis de solvencia? Lo vamos a explicar muy fácilmente. La única manera de pagar nuestra hipoteca es tener ingresos. Esto lo sabe hasta un niño pequeño. Si tu hipoteca es mayor que tus ingresos, entrarás en default. O sea, si tú pierdes tu trabajo y no tienes ahorros, o te comes tus ahorros y no puedes pagarla, pues la perderás. Pues pasa un poco mismo con las compañías, ¿no? Las compañías podrán recibir más financiación del tipo que sea, pero si no generan cash flow, si no generan negocio, nunca van a poder hacer frente al pago de sus deudas.
Por lo tanto, creo que es conveniente decir que si no se genera negocio y cash flow, ¿qué importa los trillions de la Fed? Recordad que estamos en récords históricos de deuda corporativa de consumidores y además toda esta deuda está denominada en dólares y es intercambiada en los mercados financieros de manera global. La deuda a nivel mundial ha alcanzado cerca de los 257 trillions. Es casi un 320% sobre el GDP mundial. Estamos apalancados 3 veces. Fijaros, la deuda corporativa no ha parado de crecer desde los años 50 y desde el año 2009, fijaros, es casi un 30% del GDP estadounidense. La composición de la deuda de las familias, de nosotros, de los ciudadanos, desde 2008 pico y a partir de 2014 otra vez estamos en máximos históricos de deuda de los households, de los ciudadanos, de los consumidores, máximos históricos de deuda corporativa. El ratio total, si unimos pues la deuda pública, la deuda privada, etcétera, etcétera, estamos a niveles de la Segunda Guerra Mundial, niveles no vistos en 70 años. Entonces ya vamos entendiendo por qué la Fed se ha tirado en barrena a comprar cualquier papel o cualquier deuda, porque tiene que mantener todo este castillo de naipes para que no se desmorone. En breve resumen pues, de todas las políticas monetarias aplicadas: QE1, QE2, Twist, QE3 y luego a partir de LCB y luego medidas esperadas a los repos, que fue como el coletazo final. Todo este ciclo es un ciclo de mentira monetaria, de un problema que tuvimos de deuda, lo hemos arreglado con más deuda. Entonces es una recuperación en V, es una recuperación en L. Hemos dejado un poco claro que es una crisis de liquidez. Una crisis de liquidez, pues un poco lo que pasó aquí y aquí, ¿no? Los bancos centrales salvan los muebles del money market y del mercado de bonos. Pero, ¿qué va a pasar en un futuro? Parece que la Fed lo único que ha conseguido durante todo este ciclo de casi 11 años, y pongo pues al señor Bernanke, al señor Draghi, a la señora Yellen y el último a Powell, han intentado, pues a base de su helicóptero monetario, mantener la pelota hacia arriba, constantemente empujándola. Pero ¿es sostenible o cuando esto baje la pelota va a caer? Tiene toda la pinta de que ya, pues viendo la infantilización de la inversión y viendo lo que está teniendo esta recuperación de las bolsas, tiene pinta de que todo es una gran mentira y que se ha convertido en un juego de niños, un juego donde ya no entran las valoraciones económicas, los fundamentales, donde ya lo único que importa es cerrar los ojos y mientras la Fed esté comprando tenemos ese paraguas o esa red de seguridad. Infantilización completa de la inversión. El problema de todo esto, que es como cuando uno tiene problemas con la droga, cada vez va a necesitar más, y es por eso que, como hemos visto en este gráfico, en este corto periodo de tiempo de 2 o 3 meses, se han aplicado más medidas monetarias que todo el conjunto de esta década atrás. Es demencial, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar este juego? Porque este juego se puede mantener, pero en el momento que no se generen cash flow y las compañías no puedan pagar sus deudas, atender sus deudas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas valoraciones en bolsa? ¿Qué va a pasar con ellas? Porque realmente los earnings que se están descontando para los últimos trimestres de este año y para el año que viene no se corresponden con el precio que están cotizando los activos. Estamos entre, Bloomberg US Financial Conditions y New York Fed Economic Index, pues es que estamos entre la V, recuperación en V o recuperación en L. Aquí lo tenéis perfectamente ejemplificado. Parece que Wall Street está descontando en V. ¿A qué se debe? Pues un poco ya lo que hemos visto, ¿no? En nuestra opinión clara es que la Fed no ha hecho otra cosa que mantener toda esta mentira a base de inyecciones monetarias. Pero vuelvo a repetir, los bancos centrales no pueden liderar las economías. Las economías dependen del intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos y de la productividad, no del money printing. Así que nada, os dejo que hagáis vuestras apuestas, porque yo no lo sé, no sé lo que va a pasar. Puedo ser consciente de que podamos estar enfrente de una crisis de solvencia, que va a ser mucho más grave que una crisis de liquidez, porque una crisis de liquidez, pues sí que es verdad que los bancos centrales han podido
mantener, salvar los muebles durante todos estos años, pero ya ante una situación de lockdown, de paralización económica, de incertidumbre total, de muchos negocios que van a tener que reestructurarse, de muchos cambios de hábitos de vida, de consumo. Este descuento de Wall Street, esta recuperación no viene más por un hábito, ¿no? Realmente que se viene trabajando desde 2008 hasta la actualidad, de que realmente no hay ningún tipo de riesgo y que la Fed está para salvarnos. Pero ¿hasta qué punto, no? Porque yo no creo que la Fed pueda sentarse en un restaurante o consumir productos o estimular la industria. Podrá salvar los muebles, como he dicho, del mercado monetario y del mercado de bonos, pero poco más podrá ser. Pero bueno, os dejo para que reflexionéis. Es un vídeo sobre todo para reflexionar, ¿no? Vamos a tener el 2009 pattern, una recuperación, una abrupta caída, vamos a volver a máximos y bueno, pues las economías van a seguir funcionando, o estamos justamente en un liquidation move, lo que ya diríamos liquidación, hope y ya pues completa capitulación, ¿no? Podríamos decir a lo mejor que estamos aquí. Liquidación, falsa esperanza, bancos centrales, inyecciones de liquidez, 8 trillions que aplican aquí. Pero ¿sirve de algo? Las empresas son solventes, generan cash flow. Podríamos estar aquí y que ocurra esto, o podríamos estar en este proceso como pasó en 2009. Así que os lo dejo un poco para la reflexión, dejando esta divertida viñeta de realmente todo está bien, no hay problemas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, retuitead. Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.